capítulo de Génesis, capítulo 37, versículos 33 al 36, leemos así. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, esta es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se la comió. Sin duda, despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Padre, como decía Eliana, muchas veces, Señor, nos vemos obligados a tomar decisiones conforme a las circunstancias. Y en muchas de esas ocasiones, nosotros creemos saber lo que estamos haciendo, o por lo menos tenemos una perspectiva de los resultados que podemos tener si tomamos ciertas decisiones y se vamos en ciertas direcciones. Pero, Señor, aún eso no es garantía de nada. Aún en nuestro sano juicio y en nuestros sentimientos e intenciones más nobles de querer agradarte en nuestras decisiones, muchas veces nos equivocamos. Y en muchas de esas ocasiones vamos en direcciones opuestas a tu voluntad. Pero, Señor, aún en esos momentos, nosotros podamos estar confiados en ti, en que no nos vas a abandonar, en que siempre vas a estar ahí con nosotros. Y, Señor, no podemos ir lo suficientemente lejos como para salir de tu control. Nunca eso va a ocurrir. Y es por tu gracia y es por tu misericordia. Es por tu soberanía, Señor. Pero también es por esa misma soberanía que tú nos invitas a abandonar nuestras vidas a tu voluntad. Y, Señor, antes que nosotros tomar nuestras decisiones, lo ideal sería que nosotros tomamos las decisiones que tú nos señalas. Para eso necesitamos, Señor, tener los sentidos muy sensibles a tu voz, a lo que tú quieres hablarnos en cada momento, a tener una relación íntima, en armonía constante contigo. Y yo creo que José modela eso. Es impresionante, Señor, cómo tú guiaste la vida de José, pero cómo otras personas que incluso eran ajenas a ti, incluso en algún sentido no estaban interesados por ti y por tus planes, pero es interesante ver cómo esas personas lograron ver a ti a través de la vida de José y cómo ellos lograron ver que la vida de José era dirigida por ti. Creo, Señor, que la clave es esa. La clave es abandonarnos a tu voluntad y hacer o esperar que tú hagas. Así que esta mañana yo te ruego que nosotros podamos entender algunas de esas pautas quizá, y por qué no, entender que eso es lo mejor que podemos hacer. José no hizo nada diferente a eso, y esa fue la clave de su éxito, la clave aún en los momentos más difíciles de que él pudiera estar confiado en ti. Así que te doy gracias por cada uno de nosotros esta mañana, por las personas que de pronto nos acompañan a través de la pantalla. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que tienes para nosotros a través de ella en esta mañana. En tu nombre, amén. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Menos mal, yo tengo personas que ven lo que yo no veo. Eso es muy bueno. Esta es la forma en que cierra el capítulo 37 de Génesis, la historia de José, la lectura que hicimos al principio. Y quiero simplemente mencionar algunos puntos que hemos mencionado en las charlas anteriores, o mejor, cómo es que termina este capítulo 37. Pues termina con un padre desconsolado, llorando a su hijo, sin nadie que le pueda consolar y diciendo, voy a morir y no voy a dejar de lamentar lo que le ha ocurrido a mi hijo. ¿Producto de qué? De una estrategia macabra de sus propios hijos. O sea, en una mentira. Iba a morir en un engaño. Termina con unos hijos confabulados para mantener en anonimato el paradero de su hermano, a causa del odio que ellos habían manifestado y que había crecido hacia él.
Termina con José en Egipto, vendido por segunda vez. Primero lo compraron unos mercaderes que iban camino a Egipto, pero esos comerciantes cuando llegaron a Egipto, pues no se iban a quedar con José, sino que lo vendieron. Y lo vendieron a, menos mal, a un hermano, a un hombre poderoso, o por lo menos que era de mucha influencia en Egipto. Ahora José pertenece a Potifar, ese es su nuevo amo, pero José está en una tierra que es completamente distinta a la tierra y la cultura donde él creció. ¿Qué será la vida de José ahora en esta nueva realidad? Me encanta la segunda canción, bueno, me encantan las canciones que cantamos hoy, ¿sí? Pero la segunda canción habla de el futuro empezó, ¿cierto? Y creo que eso es lo que Jesús, o lo que Dios le está diciendo a José. Y de hecho esta charla la hemos titulado De regreso a la luz. Vimos cómo pasó la historia de José de castaño oscuro, cómo en el momento más oscuro de la vida de José es vendido, es llevado a una tierra desconocida, con personas completamente desconocidas. Pero ahora yo creo que Dios le va a permitir ver la luz de nuevo. Nosotros en nuestro idioma diríamos eso sería como un verde, ¿cierto? Como un amarillo tal vez. Pero eso es lo que va a pasar con José ahora. Pero ¿saben qué pasa en el capítulo 38? El capítulo 39 termina con José en Egipto. ¿Y saben qué pasa con el capítulo 38? El capítulo 38 de Génesis no menciona nada respecto a José. Es como si simplemente hace una pausa e interesantemente se enfoca en la vida de Judá. Ahora, ¿ustedes saben quién era Judá? Sí. ¿De quién vendría el Mesías? El león de la tribu de Judá. ¿Ustedes saben los detalles de la vida de Judá, de este hombre? ¡Wow! Saben, ustedes pueden hacer esto en casa, pero por favor háganlo esta semana. Léanse el capítulo 38 de Génesis, a propósito que sea una tarea, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, y quizá coincidan conmigo, que esta es una historia tal vez de las más negras que podamos encontrar en las Escrituras. Es decir, si nosotros vamos a ponerle un color a eso que la Biblia debería omitir, yo creo que el capítulo 38 de Génesis debería tener muchas manchas negras. ¿Por qué? Porque la historia de Judá es wow. En serio, Judá hizo muchas cosas malas. Y ¿saben? Eso nos recuerda lo que mencionamos al principio de la serie. Qué bueno que Dios no se avergüenza de la historia de sus hijos. Eso es bueno. En el álbum familiar de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, están contempladas aún esas historias que nosotros ocultaríamos o esconderíamos, ¿sí? Pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque en medio de todas esas historias, Él muestra su amor, Él muestra la luz, Él muestra el camino. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Dios hace que la luz brille con mayor esplendor en los ambientes más oscuros, ¿cierto? Esa es una realidad. Entonces, avanzamos al capítulo 39 y nos reencontramos otra vez con la historia de José. Y eso es lo que dice el capítulo 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, ¿ustedes se imaginan un chico de 17 años? Posiblemente, es algo que vamos a notar. La Biblia omite algunos detalles. No sabemos cuánto tiempo duró José en manos de esos comerciantes antes de llegar a Potifar. Esa es una de las cosas que la Biblia no nos dice puntualmente. Pero ustedes se imaginan 17 años en una tierra completamente desconocida, vendido como esclavo, vendida como esclava a un capitán de la guardia. ¿Cómo es la vida militar? Rígida, estricta. Pero ustedes saben cómo era la vida en Egipto, ¿cierto? ¿Cómo sería esta etapa de la vida para José? Nosotros le decimos a los chicos, somos condescendientes, ¿cierto? Pero yo me imagino
que esa etapa en la vida de José debió haber sido de muchos experimentos y de muchos ajustes que tuvieron que haber sido drásticos. Pero escuchen el versículo 2. Estamos en Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová, ¿qué? Estaba con José y fue varón próspero. Y a mí me gustaría que si ustedes tienen la Biblia física, tal vez no sé si acostumbran rayarla, resaltar, pero quiero ser intencional con lo que quiero hacer y quiero hacer énfasis en algunas expresiones. Y esa es la primera. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Eso también es para resaltar. Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y esta también es para subrayar. ¿Hacía yo, José, qué? Gracia. ¿Quién nos da gracia? Delante de las personas, aún delante de un mundo hostil. Dios hace eso. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, ¿cuánto? Todo lo que tenía. ¿Cuánto era todo lo que tenía? ¡Wow! Eso es demasiado. ¿Le entregarías tú todo lo que tienes a tu hijo de 18 años? ¡Wow! Es difícil, ¿cierto? Estamos viendo, voy a compartirles mi pecado, mi delito. Estamos viendo una serie, es como una novela, salió en el 2003, es vieja, pero nunca la habíamos visto y ahora la estamos viendo, llama Pecados Capitales. Y básicamente es la historia de un empresario colombiano que tiene demasiado dinero. Es tal vez en ese contexto o en el contexto de la serie o de la novela el hombre más rico en Colombia. Y él nunca se ha llevado bien con la familia porque son tramposos, porque son perezosos, porque son demasiado ambiciosos, en fin. Pero él está a punto de morir y él tiene que entregar y heredar lo que tiene. Entonces inventa un juego, ¿sí? En el que quiere preparar la familia para recibir la herencia. Y todo el tiempo en la serie, él está luchando porque siente que su familia no está preparada para recibir la fortuna. Y estamos hablando de empresarios, estamos hablando de psiquiatras, estamos hablando de administradores, estamos hablando de magos en la familia, pero la verdad, nadie está preparado, según él, y yo lo creo en la novela, para hacerse cargo de todo lo que él tiene. Ahora, José recibió todo lo que tenía Potifar bajo su responsabilidad a la edad de ¿qué? 18 años, 19 años. Yo no creo que haya sido más tampoco. Eso es impresionante. Y eso habla de quién era José, o mejor, quién estaba con José. El versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Eso es impresionante, en serio. Una cosa es delegar y otra cosa es estar tranquilo. ¿Sí o no? Sí. Pero Potifar dejó esas cosas y encontró esas cosas en la vida de José. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Quizá esa es la parte en la que más de uno nos identificamos con José, ¿sí? Cuando leemos esa última línea y era de hermoso semblante y bella presencia, decimos, bueno, por fin algo de José que nos cala, ¿cierto, Alexis? Por fin, un poquitico, algo teníamos que tener de José. Pues ahí está. ¿Saben? Ese más Jehová del versículo 2, ese más Jehová estaba con él, es el equivalente al pero. ¿Y saben eso qué significa? Que José
la estaba pasando mal. Eso significa un contraste. Si ese pero o ese más está ahí, está diciendo que evidentemente José estaba pasando por una situación adversa, de dolor, circunstancias difíciles, incertidumbre, más, esa es la otra cara de la moneda, más Jehová estaba con él. ¿Saben? Esta semana o la semana que pasó, tuvimos que despedir a 2 personas. Y tuvimos que ver el llanto, el dolor en sus familiares, amigos cercanos. Y a veces es difícil pensar que en circunstancias semejantes Dios está ahí. Pero tal vez a Dios le duele igual que a nosotros. Él no es ajeno a ninguna de esas circunstancias. Entonces, aunque José estaba pasando por un momento difícil, Jehová estaba con él. ¿Cómo sabemos que Jehová estaba con él? Pues Potifar fue testigo de eso. Faraón fue testigo de eso. Era evidente que la mano de Jehová estaba sobre José. Ahora, hay 2 cosas que me producen intriga. La primera, ¿cómo es que pasó tan rápido? ¿No les parece a ustedes impresionante que en ser una de las culturas predominantes en ese momento, la cultura de Egipto, cómo es que un hombre insignificante, por decirlo de alguna manera, llegó a ascender tan rápido? Este es el giro que muchas personas, o tal vez muchos de nosotros, estamos esperando o hemos estado esperando por años. Ese es el ascenso que muchas personas tal vez han esperado por toda su vida. Mi cuñado habla de los 15 minutos o el cuarto de hora, ¿sí? Y él dice que todos tenemos un cuarto de hora, ¿sí? Un cuarto de hora en el que la vida simplemente nos puede cambiar y nosotros necesitamos aprovechar. Bueno, pues yo creo que este era el cuarto de hora de José. Pero fue demasiado rápido. La Biblia aquí, por ejemplo, no nos cuenta cuánto tiempo vivió como esclavo José en casa de Potifar. No tenemos esos detalles, no podemos dar por hecho nada. Pero lo que sí se nos dice es que ascendió de inmediato. Pudieron ser 2 meses, pudieron ser 2 años. Pero es demasiado rápido para pasar de esclavo, administrador, mayordomo del segundo hombre, podríamos decir, más importante de la época. Primero Faraón, luego su mano derecha era Potifar, pero ahora la mano derecha de Potifar era José. ¿Quién era José un año antes, unos meses antes? Un esclavo, no era nadie. Eso es interesante. Eso fue un ascenso inmediato. Pero la Biblia no nos dice nada acerca de todos esos detalles y ajustes que José pudo haber experimentado. En nuestro contexto diríamos de José que fue resiliente tal vez, porque simplemente se adaptó a esas formas de cultura diferentes y estuvo ahí constante. Lo segundo que llama la atención es eso. Tiene que ver con esos detalles. No se nos cuenta. Venía de una familia rural, de hecho. José era más un hombre y su familia era más un hombre de campo. Pero aún así, José se adaptó con mucha facilidad. Podríamos decir que era un hombre diligente, que era entregado, que era dedicado, que era comprometido. Pero ustedes conocen gente comprometida, dedicada, que aún así no encuentran el camino. La Biblia no nos da la razón no nos da los detalles, pero sí nos dice el cómo o el por qué. Y vamos a notarlo por lo menos en 5 versículos. En 5 versículos vamos a leerlos de manera diferente en 6 ocasiones. En el versículo 2, la Biblia nos dice Jehová estaba con él.
Eso nos dice en el versículo 2. En el versículo 3 dice que Potifar vio, y eso es interesante, no es que Potifar escuchó, sino que Potifar vio que Jehová estaba con él. En el versículo 3 también se nos dice que Jehová lo hacía prosperar. Luego en el versículo 4 dice que José halló gracia ante los ojos de Potifar. ¿Saben quién nos da eso? Dios. Dios nos da gracia delante de las personas, delante de nuestros amigos, delante del mundo, ¿sí? Así que muchas de las ocasiones no es que naturalmente nos ganamos el aprecio de las personas. Muchas de esas ocasiones es Dios dándonos gracia delante de las personas. Conozco el caso de personas que han dicho, en serio, esa persona nunca dice que sí. ¿Cómo le vamos a pedir algo semejante? Bueno, alguien se atrevió, alguien creyó en Dios y esa persona resultó cediendo. ¿Por qué? Porque Dios nos da gracia. Conozco personas que han ido a un banco a solicitar un crédito y han dicho, mira, por principios nosotros no usamos la figura del codeudor. Y los bancos les han dicho, ok, ¿qué garantías diferentes tienen a eso? Y los bancos lo han cedido, ¿sí? A veces creo que necesitamos confiar menos en nosotros y confiar en esa gracia que Dios puede darnos para enfrentar las diversas situaciones. Versículo 5 dice, Jehová bendijo la casa del egipcio. Y luego en el versículo 5 también dice que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. ¿Por qué prosperó José? ¿Porque era de hermoso semblante y bella apariencia? Mira, se los digo por testimonio propio. Eso no es suficiente. No es suficiente. ¿Saben? Jehová estaba con José. Era evidente. Esa es la única razón de que esas cosas pasaron. Es la única explicación. Hay dos conclusiones importantes a las que quiero llegar hasta aquí, o a las que creo que hemos llegado hasta aquí. Primero, es bueno que Dios sea quien mueva las fichas. Es importante que Dios sea el que mueva todo. Creo que Swindoll, en la biografía que él hace de Moisés, él dice, si has manipulado, si has metido las manos de manera fraudulenta, no digas que es de Dios. No digas que es de Dios. ¿Saben que esa es una expresión muy común en estos días? Personas adulteran firmas, adulteran contratos, información, y luego dicen, aleluya, Dios respondió. ¿Saben? Eso no es de Dios. Donde nosotros hemos metido las manos, donde hemos manipulado intencionalmente, no podemos decir al final, cuando todo pase, esto es de Dios, ¿sí? Y ¿saben qué me parece interesante? Si algo podía asegurar José, es que todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba experimentando, en ese momento, antes y después, ¿de quién era? De Dios. José no tomó ninguna de esas decisiones. Simplemente, yo creo que se encomendó a Dios, hizo lo que simplemente sentía que era correcto, movido obviamente por Dios, y simplemente Dios se encargó de los detalles. Uno de los errores que cometemos con frecuencia es atribuir a Dios lo que no es de Dios. Hace poco, o no hace mucho, hablamos en la serie de los mandamientos, de que cuando Dios dice no uses mi nombre en vano, esa es una de las cosas que Él está condenando, que atribuimos a Dios cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y saben que eso es muy común en la actualidad y muy común en la iglesia. Hacemos, deshacemos y todo lo cubrimos con Dios está ahí, Dios es bueno. Y sí, Dios es eso. Pero donde nosotros hemos metido las manos de manera incorrecta, no podemos decir que eso es de Dios. ¿Él permite situaciones? Sí.
pero es mucho mejor cuando Dios está haciendo las cosas y solo Él. De hecho, para muchas personas, cuando las cosas van bien, es fácil decir es de Dios, y cuando las cosas van mal, entonces no es de Dios. Para algunas personas las cosas van tan bien que simplemente se olvidan de Dios. Y para otras van tan mal que simplemente Dios no existe o se olvidó de ellos. Pero saben, para José, o a través de José, nosotros vemos que en realidad Dios está en todo. Está completamente en cada momento, en cada circunstancia. Y no es, aunque sabemos o pensamos que no es por mérito propio, yo creo que José había aprendido a aceptar lo malo como que era de Dios, esas circunstancias adversas como que venían de Dios, y eso bueno también como lo que viene y solo puede venir de Dios. ¿Cómo es que llegamos a saber eso? ¿Cómo es que llegamos a aceptar que todo viene de Dios? Cuando nosotros hemos entregado las riendas a Dios, cuando nos hemos abandonado por completo a Él, cuando hemos dejado que Él sea el que haga todos los movimientos. Siempre digo que si yo tomo las decisiones, estoy con miedo a veces, porque si yo tomo las decisiones, yo me puedo equivocar. Si yo tomo las decisiones, yo creo saber los resultados que voy a obtener, pero la verdad, eso no es garantía de nada. Pero cuando yo he escuchado la voz de Dios y puedo tomar las decisiones conforme a los movimientos que Él me está indicando, entonces Dios no se equivoca, ¿sí? Entonces deberíamos simplemente reconocer su soberanía en todo lo que hacemos, y de esa manera, si es bueno o si no es tan bueno lo que viene, vamos a estar por lo menos en la condición que estaba José. Eso fue lo que expresó el salmista. Salmo 46, versículos 2 al 4. Este es uno de los salmos que me genera a veces muchos sentimientos, porque el concepto que tenemos a veces de paz es ese lugar tranquilo, cuando los pajaritos cantan, ¿cierto? Cuando el sonido de la cafetera es la que nos despierta y decimos, oh, ok, eso es tranquilidad, hoy voy a empezar mi día en paz. Pero el salmista, ahí en el Salmo 46, versículo 2, dice, por tanto, no temeremos, ok, porque la despensa está llena, porque la nevera está llena, porque nuestro contrato es a término fijo y firmamos contrato por los últimos 30 años. No, no dice eso. Está diciendo, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Saben qué es interesante? Hay dos cosas que el salmista por las que quiere exaltar a Dios, pero también quiere comunicar un mensaje de tranquilidad al pueblo. ¿Y saben cuáles son esas dos cosas? Primero, el pueblo judío tenía muchos enemigos. Y segundo, esos enemismos eran sus vecinos, otros pueblos, otros ejércitos. ¿Y saben qué pasaba? Pues el pueblo de Israel es un pueblo, es un ejército en realidad. Ellos han peleado toda la vida. De hecho, es una de las naciones con un poderío armamentista más fuerte. Y de hecho, nosotros vamos a ver que por promesa de Dios, nunca el pueblo de Israel va a sucumbir ante una guerra. Esa es una realidad. No es el pueblo más fuerte. Por eso Estados Unidos incluso también es tan fuerte. ¿Quién es el principal aliado de los Estados Unidos? Israel, ¿sí? Entonces, esos eran unos enemigos. Pero ¿cómo veía el pueblo judío a esos ejércitos? Pues eran sus enemigos, así que ellos podían prepararse
para esos enemigos, para enfrentar esos enemigos. Pero ¿notan ustedes lo que el salmista está diciendo acá? Este es un enemigo impredecible. ¿Y cuál es ese enemigo impredecible? Los desastres naturales. ¿Y saben eso en qué me hace pensar? En que a veces nosotros estamos tranquilos sabiendo que tenemos todo bajo control. Pero lo que el salmista quiere expresar es, mira, hay un enemigo ante el cual nosotros no podemos prepararnos. Y sí, decimos, bueno, tenemos casas antisísmicas, pero cuando Dios quiere mover la tierra, ¿qué es seguro? No, nada es seguro. Nada es seguro. Nosotros decimos, pon los pies en la tierra. Nosotros hablamos de construir sobre la roca. Nosotros hablamos de construir sobre terreno firme. Pero ¿qué es eso cuando Dios quiere moverlo? No, es difícil. Nosotros hemos visto cómo potencias mundiales han sufrido los desastres naturales. Y nos decimos, ¿cómo es que no se puede prever? Bueno, la verdad es que la naturaleza es impredecible. Pero en medio de todo eso impredecible, ¿cómo es que podemos estar tranquilos? Bueno, porque aún eso no escapa del control de Dios. Eso es lo que el salmista quiere recordarnos. Pero es también lo que vemos en la vida de José. En los momentos más críticos, José estuvo tranquilo, esperando en Dios. El versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Saben? Esa es la otra cara de la moneda. Dios puede hacer que el mar desbarate todo, pero de repente un caudal tan pequeño como el de un río puede traernos paz y puede cambiar completamente el panorama. Y saben, es en ese contexto en que la paz verdadera sale a la luz. Es en esos momentos adversos de dificultad en donde nosotros en realidad podemos experimentar la paz verdadera. ¿Qué otro mejor momento para experimentar esa paz que cuando las aguas están en contra, cuando las circunstancias son adversas, camino por el desierto rumbo a tierras desconocidas? ¿Qué mejor momento para experimentar esa paz que no sea en medio de la tormenta? Esa es la paz verdadera y ese es el escenario perfecto para experimentar la paz que solo viene de Dios. En ese versículo, en ese Salmo 46, versículo 10, la primera línea, Dios dice, estad quietos y conoced ¿qué? Que yo soy Dios. ¿Saben? Yo creo que si estuviese en los planes de José, ser el administrador del faraón, no sé si un día le hubiese llegado. Bueno, si Dios lo tenía para eso, entonces había llegado. Pero yo creo que no había llegado tan rápido. Si es que José empieza a mover influencias, si es que José hace un plan. No, lo mejor que pudo haber hecho José fue ni siquiera haber mostrado renuencia, aun cuando sus hermanos intentaron venderle, intentaron matarlo. La Biblia omite esos detalles, pero por la personalidad de José, yo me atrevo a decir que él en ningún momento presentó oposición. Simplemente iba siguiendo lo que Dios tenía para él. De eso estamos hablando esta mañana. De a veces quedarnos quietos, y no quietos en el sentido en que no vamos a hacer nada, sino en realidad entregar y estar conscientes de que Dios está ahí y que Él tiene mejores cosas para nosotros. A veces Dios nos lleva a cruzarnos de brazos y nos dice, es ahí y es así como te quería ver. Sí, cuando ya no podemos patalear más. Y a veces Dios en su soberanía nos lleva a ese punto. Y yo he estado en momentos en los que he tenido que decir, Dios, ya no tengo ninguna otra respuesta, no tengo más respuestas.
¿qué es lo que tú quieres hacer? Y Dios de una u otra forma se encarga de cerrar todas las puertas para que luego podamos ver cómo Él es capaz de abrir, de encender esas luces y de señalarnos el camino. Eso me hace pensar o recordar en el peluquero que se convirtió en pintor, ¿sí? El peluquero que decidió cambiar la capa y la tijera por el lienzo y el pincel. Y dice esta ilustración que cuando alguien le preguntó, ¿por qué ahora te dedicas a pintar y dejaste de cortar el cabello? Y él dice, cuando una persona se sentaba en la silla, esa persona simplemente me daba instrucciones. Quiero que me dejes así, quiero que me cortes tanto, quiero que me cortes aquí más que del otro lado. Y simplemente yo obedecía órdenes y complacía lo que la otra persona deseaba. Ahora, cuando me dispongo a pintar sobre el lienzo no me objeta absolutamente nada. Hay una gran diferencia. Y creo que nosotros delante de Dios deberíamos ser como lienzos. El lienzo nunca le dice al pintor qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que pintar, cuánta pintura tiene que poner, cómo tiene que disolverla, a dónde tiene que trazar, a dónde no tiene que hacerlo. Creo que eso era José. José simplemente era como ese lienzo en el que Dios estaba escribiendo y haciendo lo que Él deseaba hacer. Necesitamos dejar de sentirnos clientes en una silla esperando que hagan lo que nosotros deseamos y ser más como esos lienzos blancos. La segunda conclusión a la que creo que podemos llegar es que José simplemente reflejaba a Dios. Simplemente lo hacía. La Biblia no nos dice que José fue un gran predicador. No nos dice eso acerca de José. Más bien nos dice que fue un buen administrador. Eso es interesante. José no fue un apóstol, ni fue un profeta, ni fue un maestro formado en alguna academia de teología. No era tampoco un experto en la ley. La Biblia no nos dice que ese era el perfil de José. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que José vivía su fe. Y eso basta. Eso es suficiente. Muchas veces pensamos que si no nos conocemos en la Biblia al derecho y al revés, entonces no vamos a hacer algo significativo para Dios. Basta con vivir lo que Dios te enseña cada día. Eso es suficiente. No es una apología a la pereza espiritual, no. Pero basta con vivir nuestra fe. A menudo la fe que se vive de manera sencilla trae mucho fruto. Yo creo que José fue un hombre diligente, fue dedicado y su fe simplemente era vivida. ¿Cómo lo llegó a saber Potifar? ¿Cómo lo llegó a saber Faraón? Pues simplemente ellos lo veían, era evidente, era algo que se notaba. Aquí hay una cosa más que me gustaría mencionar y que tiene que ver con Jacob. José sabía que Dios estaba con él. Y saben, yo creo a estas alturas de la historia que Jacob también sabía o sentía o presentía. Ustedes como padres a veces no tienen ese sentir o esa corazonada. Y ustedes no sienten a veces que Dios tiene algo para sus hijos, y no estoy hablando de misticismo, y no estoy hablando de atar y desatar y de declarar, no estoy hablando de esas cosas, pero sí estoy hablando de ese instinto y de ese sentir que Dios le dio, por ejemplo, a Elizabeth, que Dios le dio a María. Y podemos encontrar otros casos que son bíblicos en donde hay un sentir. Y yo creo, que aquí vamos a dejar de darle un poco de palo a Jacob, pero yo creo que tal vez esa era la razón por la que Jacob veía y se portaba diferente con José. Yo creo que esa es la razón por la que Jacob interpretó el sueño de José como que, sí, tú vas a ser rey.
Incluso nosotros vamos a tener que doblegarnos ante ti. O sea, de una u otra forma, yo creo que Jacob veía en José lo que Dios veía en José. Y yo sé que las decisiones que Jacob tomó fueron desastrosas. Yo sé que la forma en cómo lo manejó fue desastroso, pero yo creo que su sentir era noble. Yo creo que como padres, ustedes tienen esa capacidad y por ende también tienen la responsabilidad de fijarse en los detalles. Había algo en José que lo hacía diferente. De una u otra forma no era de balde, ¿cierto? Así como cuando los hermanos dicen, es que fulanito, fulanita es la preferida. Bueno, uno empieza a mirar y dice, pero es que, a ver, ¿sí? Eso no es gratis. Y no estamos hablando de mérito, pero estamos hablando de que José era diferente. ¿Me hago entender? ¿Y por qué era diferente? Porque yo creo que José temía a Dios. Yo creo que José conocía a Dios de manera especial. Y José se convirtió en una bendición para Potifar. No porque su casa prosperara, sino porque ahora Potifar tenía a alguien confiable a su lado. ¿Saben ustedes lo difícil que es esto? ¿Saben ustedes lo que cuesta conseguir a alguien en quien tú puedas confiar completamente y plenamente? Pues yo creo que los creyentes deberíamos ser esas personas, ¿sí? Y ahora José está en Egipto y es una persona confiable para Potifar. Eso es una fortuna. Si tú tienes a alguien en quien puedes confiar, como José, como Potifar pudo confiar en José, usted es una persona afortunada. Eso es un tesoro. Y no es que quiera hacer aguafiestas con José, pero si antes las luces y los focos estaban sobre José, ahora también las cámaras y los micrófonos y todos los canales informativos ahora están pendientes de José. ¿Saben por qué? Porque uno pensaría que ahora José, con todos esos beneficios y privilegios y estatus del que ahora goza, ok, José es un hombre seguro. Uno pensaría que José es un hombre sin problemas y sin algo de qué preocuparse. Pero ¿saben que no es así? El versículo 7 de Génesis 39 nos revela algo que nos dice que José puede ser que ahora va a entrar en una de las etapas más difíciles de su vida. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ese es el problema de tener un hermoso semblante. Yo no lo digo por mí, lo digo por José. Y noten lo que dijo esta señora. Y dijo, duerme conmigo. Y saben, nosotros conocemos la historia de José, ¿por qué? Por su túnica y por esta situación, ¿cierto? Son de las cosas que más resaltan. ¿Saben? Siento que esta es la ocasión en la que José realmente va a entrar en una prueba que es completamente distinta a lo que ha venido enfrentándose. Una persona, Friedrich Meyer, es una persona que vivió en el siglo XIX, dijo esto: podemos esperar tentaciones en los días de prosperidad y holgura, no en las privaciones y trabajo duro. No en las laderas de los Alpes, sino en las soleadas mesetas de la campaña. No cuando el joven está ascendiendo arduamente la empinada escalera de la fama, sino cuando ha entrado por la dorada puerta del éxito. No donde los hombres fruncen el entreceño, sino donde sonríen dulcemente con sonrisas exquisitas de aprobación. Es ahí donde la tentación está al acecho. En conclusión, la etapa más difícil para José no había pasado. Creo que estaba a punto de empezar. ¿Por qué? Porque por raro que parezca, a menudo resultan algunos hombres que desafían y vencen la adversidad
para luego sucumbir ante la comodidad y el dulce sabor de la prosperidad. Eso es interesante. Alguien más lo dijo de esta forma y me parece, wow, muy acertada. Él dice, la adversidad es a veces dura con el hombre. La adversidad es a veces dura con el hombre, pero por cada hombre que puede soportar la prosperidad, existen 100 que soportarían la adversidad. Eso es interesante, pero saben, a veces pesa más el éxito. A veces nos pesa más la comodidad. A veces nos pesa más el estatus, el confort, que la misma adversidad. Parece curioso, pero es verdad que no todos estamos preparados para enfrentarnos al éxito, a las metas que toda la vida tal vez hemos perseguido. Y eso es interesante, es muy, muy interesante. Las tentaciones que acompañan a la prosperidad son mucho mayores y más sutiles que las que acompañan a la adversidad. Y yo creo que eso también es cierto. Ahora José está mejor posicionado, es un hombre importante, es el administrador del segundo hombre más importante del reino o de la tierra. El éxito ha tocado a su puerta. Ahora goza de prestigio, de estatus, de confianza, tiene información confidente. Con todo eso no solamente llamaría la atención del pueblo, la atención de los subalternos, sino también la atención de la tentación, de la esposa de su amo. Salomón, pensando en estas diversas situaciones en las que podemos ir por la vida, en Proverbios 30, versículos 8 y 9, le dice a Dios, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. La prosperidad a veces también nos mete en problemas, si es que no estamos preparados para enfrentarla. No digo que es mala, no digo que no necesitamos buscarla, pero no todos estamos en capacidad y preparados de vivir en prosperidad o en la alfombra del éxito. A mayor posición, mayor responsabilidad. Y José creo que tenía eso claro. Ahora no solamente era de bello semblante, de hermosa presencia, sino que también tenía su propia comodidad, su propia oficina, tenía poder de una u otra forma. Y es interesante que la Biblia nos diga ahora que él entra en una tentación. Y no es cualquier tentación. De hecho, la tentación que José ahora tiene que enfrentar es de carácter sexual. Pero de una u otra forma, la tentación, las pruebas, la adversidad van a tocar nuestras puertas. Yo creo que el trasfondo, especialmente el económico y familiar, formaron en José esa serie de cosas que uno dice, esto no lo quiero repetir. Creo que José aprendió la lección en lo que vio en sus padres y tomó las cosas que eran para bien y rechazó las cosas que eran para mal. Dios había obrado de manera especial en José en el anonimato, donde nadie lo veía, donde nadie sabía quién era José. Y ahora que todos los reflectores están enfocados hacia José, solo pueden ver una cosa en él, y es la obra de Dios a la luz del día. Eso es lo que pasa cuando permitimos y dejamos que Dios obre en nuestra intimidad, donde nadie nos ve. A menudo Dios debe decirnos que no. A veces Él sabe que necesita hacer más en nosotros que a través de nosotros. José sabía cómo enfrentar la adversidad, ahora estaba listo para enfrentar la prosperidad. Y con ella, pues claro, nuevos desafíos.
en los que seguramente vamos a ver a Dios también obrando. Quiero pedirles que tomemos un momento para orar. José se sentía cómodo en casa, podríamos decir que estaba bien ahí, pero de repente sus hermanos, llevados por el odio, le vendieron y ahora José no tenía nada. Podemos decir que esa etapa de su vida era un área gris o un momento muy gris, en el que no sabía lo que estaba pasando, en el que había perdido completamente el control de lo que estaba pasando, incluso en el que estaba lejos de la persona que podía hacer algo por él, que era su padre. José estaba a merced de unos comerciantes, llevado a una cultura completamente distinta a la suya. Esos momentos grises de incertidumbres en donde simplemente no sabemos que está pasando algo, bueno o malo. Pero esos momentos de incertidumbre en los que la duda nos asalta y puede quitarnos la paz, el gozo. Y luego pasó a un momento, tal vez en la etapa más oscura de su vida, cuando fue vendido como esclavo. Pero luego, ahora vemos que Dios le da gracia, lo hace prosperar, y ahora José ve la luz al final del túnel. ¿En qué etapa estás tú? ¿Qué momento Dios te está permitiendo vivir? Sea cual sea el momento, si nosotros confiamos en la soberanía de Dios, podemos decir que Él está ahí. Y me llama mucho la atención que en esos momentos de incertidumbre, la Biblia no nos dice que ni siquiera José hizo preguntas a Dios. Pero por lo que veo en José, yo creo que él sabía que Dios estaba con él. En los momentos difíciles nunca vemos que José dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué de esta forma? ¿O por qué no mis hermanos si ellos han obrado mal? No vemos eso tampoco, no lo leemos en las Escrituras. Pero yo creo que José sabía por qué Dios hacía esas cosas. Y en los momentos de dicha, de gloria, de prosperidad, nunca vemos a José, o por lo menos hasta ahora, meditando, diciendo, qué bueno que me trajeron aquí. Qué bueno que ahora, ojalá que mis hermanos vieran estas cosas. Más bien la Escritura nos dice que cuando él se encuentra con sus hermanos, les dice, no se preocupen, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo ha usado para bien. Esas cosas nos hablan de un hombre que simplemente conoció lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta ser ese José? Tal vez a ti te cuesta igual, pero esta mañana tal vez es el momento en que podemos decir, Dios, por favor, una vez más, ayúdame, o yo quiero entregar. Quiero que las dudas simplemente me acerquen a ti antes que alejarme. Quiero que las dudas me ayuden a encontrar certeza en ti, en tu verdad, antes que robarme en el gozo y la paz. Quiero entregarte el control de mi vida, porque quiero verte obrar a través de todo lo que está pasando. Simplemente dame tu paz y permíteme que yo pase la prueba. Permíteme pasar la prueba, independiente del momento que estemos viviendo. Señor, yo te ruego por mi vida, te ruego por mis hermanos, te ruego por nuestra iglesia. Señor, yo sé que tú estás obrando,
Sé que has estado tomando decisiones, sé que has estado haciendo movimientos, y sé que muchos de esos movimientos a veces nos producen incertidumbre y nos afanan, pero Señor, esto no lo hemos inventado nosotros. Yo creo que este es tu plan, es tu sueño, Señor. La iglesia es tu misión. Cada uno de nosotros, Señor, somos hechos por ti y tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Tienes unos propósitos. Y yo te ruego, Señor, que nosotros simplemente podemos disponer nuestras vidas como un lienzo en el cual tú puedes plasmar lo que desees. Padre, gracias porque nos has dado la voluntad de decidir, nos has dado la imaginación, nos has dado un intelecto a través del cual nosotros podemos expresarte, podemos contarte, podemos expresarte también nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero Señor, si nuestros sueños, si nuestros planes, si nuestros anhelos no son tus sueños, tus propósitos, nuestras vidas no van a encontrar el lugar. Y seguiremos buscándolo. Tal vez vamos a hacer que se aplacen. Tal vez, Señor, vamos a poder experimentarlos, pero con condiciones que podemos evitar. Y queremos hacerlo, Señor. Queremos confiar nuestras vidas en ti. Queremos seguir caminando en tu dirección y confiados en ti, Señor. Gracias nuevamente por la vida de José. Y gracias, Señor, por recordarnos que por más que nosotros veamos oscuridad, tú siempre vas a conocer el camino, tú siempre vas a ver la luz. Y por eso podemos estar confiados en ti. Muchas gracias, Rey, por mostrarnos el camino y traer luz a nuestros días oscuros y llenos de incertidumbre. Gracias por darnos certeza cuando la necesitamos. Gracias por tu palabra esta mañana, Rey. En tu nombre, amén.